En el video anterior les mostramos cómo fue que terminamos en un centro de evacuación en Nueva Zelanda y cómo vivimos la experiencia. En este les vamos a mostrar cómo fue estar en ese centro. Les recomiendo que activen los subtítulos haciendo clic en la ruedita para no perderse nada. Primer día de evacuados. Nos quedamos en la cama hasta muy tarde porque ayer no dormimos nada y porque se nos parte la cabeza de dolor a Marco y a mí. Y ahora son como, creo que van a ser las 12 al mediodía. Y fuimos, las instalaciones del lugar están espectaculares, hay de todo. Después podemos mostrarles. Y están reunidos personal del council, del municipio, de organizaciones como la Cruz Roja, Defensa Civil, etcétera, etcétera. Nos dijeron que dentro de un rato nos van a decir qué saben respecto del impacto de la lluvia de la noche. Estamos tomando un tecito y ahora les muestro qué están haciendo los chicos. Jugando al ajedrez gigante. Creo que es la primera partida entera de Aldo. Creo no. Es la primera partida entera de Aldo. Lo otro que nos dijeron es que nos dieron un papel con los horarios en los que funciona. Acá dentro de este predio hay un restaurante y le van a estar dando comida a los evacuados. Así que ahí nos dijeron en qué horarios tenemos que ir para cada comida. El desayuno es entre las 7:30 y las 9, el almuerzo desde las 12 hasta las 2 y la cena no sé, no me fijé. Así que nada, vamos a ir. Ayer cuando nos fueron a avisar que nos buscaban, preguntamos si llevábamos comida y nos dijeron que no, que ellos nos iban a dar. Así que bueno, nada, eso, esperando que la lluvia no haya inundado mucho la casa. Y acá el jaque mate de las blancas sobre las negras. Y acá la hacedora del jaque mate de las blancas sobre las negras. Hay que pasar el mal rato divirtiéndose un rato. El mal rato divirtiéndose un rato. Dije, no voy a hablar. Y así gané. Soy muy inteligente. Les voy a mostrar el lugar. Como les dije, es increíble. Y si no fuese que estábamos ahí por el motivo por el cual estábamos ahí, se hubiesen sentido como unas vacaciones. El lugar tenía pileta, sala de juegos, gimnasio, sala de lectura de internet, sala de conferencias, cine, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, esto no lo había visto. Le voy a decir al Lito. Que hay colchonetas cerradas. Ya hay una canchita de básquet. Bueno, media canchita de básquet. Está buenísima. Y Alito está saltando en otra colchoneta que ahí se las voy a mostrar. Acá está. Súper divertida. Y ese es el restaurante donde nos van a dar de comer. Estamos ahora en el restaurante y entramos y preguntamos por la gente que está evacuada y nos dijeron que tomemos asiento y que nos daban este menú, que podíamos comerlo acá o llevarlo para comer en la habitación. Así que bueno, vamos a ver qué podemos elegir. En el menú es nada healthy, es pizza, hamburguesa y fish and chips, eso es todo. Nada de healthy, solo agua. Yeah, so we need asthma medication, but we packed it as well, so we're all told to. Acaba de llamar Defensa Civil para confirmar dónde estábamos alojados. Ya habían cruzado datos con el council. Querían eso, reconfirmar si estábamos alojados en el lugar en el que estamos.
preguntaron si necesitábamos algo, ropa, medicación, mantas, preguntaron si teníamos instalaciones para cocinar en la habitación en la que estábamos, le dijimos que sí, preguntaron si nos estaban dando comidas o si necesitábamos que nos traigan. Nos preguntaron si sabíamos si teníamos acceso a nuestra casa, le dije que no sabíamos, que estábamos esperando novedades. Me preguntó en qué estado estaba nuestra casa ayer, le dije que el garaje estaba todo inundado y que no sé cómo estará ahora después de la lluvia de anoche y ahora porque sigue lloviendo. Y me pasó un número para que cualquier cosa que necesitemos que llamemos y que esperaba que pudiésemos volver a nuestra casa pronto. Les quiero compartir una anécdota. Esa tarde, los del noticiero fueron a transmitir en vivo al centro de evacuación. Estábamos sentados cerca del ajedrez gigante mientras Aldo saltaba en la colchoneta. Estábamos cansados y a punto de irnos para la habitación cuando una chica que me vio ordenando las piezas de ajedrez me invitó a jugar. No pude decirle que no. En el momento en que empezamos a jugar, me arrepentí. La chica se distraía, se ponía a usar el celular, se iba y volvía, no sabía cómo mover las piezas, etc. En una de esas apareció el reportero a decirle a Aldo y los otros chicos en la colchoneta que por favor sigan saltando para que la toma tuviese movimiento de fondo. Resulta que quedó todo registrado, incluyendo el momento en que Marco perdió la paciencia antes que yo, caminó sobre el tablero, movió una pieza y le hizo un presunto jaque mate, que en realidad no era, pero ella nunca lo supo, dando por finalizada la partida y la tortura mientras se transmitía en vivo a toda Nueva Zelanda. Entre un rato, cuando nosotros estamos saltando en el trampolín, mi profesor, como el presidente de mi escuela, mandó una caja llena de cartitas, ajo y caramelos, papas fritas, cartitas de mis amigos que dicen los extraño. Miren, estábamos afuera, llegó el director, como bien dijo Aldito, de la escuela, con esta caja gigante que dice para Aldo y familia, con amor, de la escuela Onekawa, del personal de la escuela Onekawa y estudiantes. Disfruten. Una caja enorme. Les mostramos algunas de las cartitas hermosas que le escribieron a Aldito. To school, I hope your house is okay. From Kobe. Because you are cool. From Cassidy. Because you're cool. Cassidy. Toda esta bolsa llena de cartitas hermosas que seguimos leyendo. Sí. Muy emocionados. Ah, poner la bolsa. ¿Sí? Have fun in your new house. I want You to be happy. From Giovanni. Giovanni. ¿Estás contento, mi amor? Yep. Qué lindo, ¿no? Sí. Uy, ¿y esa? Dear Aldo, I am sorry for what happened to your house. I hope you have a great time at Kinley Park. From James. Titas. Chocolate. Un pedazo de chocolate. ¿Mostaza? No, esto mira para qué es. Es un dip, para que untes las frutillas. Fue realmente muy emotivo. Para nosotros significó un montón y vamos a estar eternamente agradecidos por la presencia, el apoyo y amor de la escuela. Oh.
chocolate, frutillas, M&M's. Oh, hay muchas cosas. Cuánto amor, Aldito, ¿no? Sí. Caramelos de ayuda que me dieron Mr. Simpson. Harry Potter from Library. Ah, esos son para mí entonces. Buena, ¿qué le pasaba? Le dicen mamá de Aldo. La semana que volvimos a casa, apenas nos acomodamos, hicimos 2 tortas y Aldo escribió una carta de agradecimiento y la llevamos a la escuela. Al rato nos llegó una notificación de la aplicación de la escuela agradeciéndonos. Se hizo un círculo de cosas lindas generando más cosas lindas. Recién vinieron de el Council, si no me equivoco, de Defensa Civil, no sé de dónde era. Defensa Civil. Defensa Civil. Avisarnos que no habían tenido novedades todavía de cómo estaba el barrio nuestro, que no habían tenido ningún reporte, por lo tanto, si queríamos ir nosotros a la casa por nuestra cuenta, vayamos y chequeemos qué es lo que vamos a hacer ahora. Así que ahora vamos a chequear cómo está nuestra casa y si podemos sacar el auto y algo de ropa, porque ya mañana hay que volver a la escuela y hay que volver a trabajar. Así que veremos cómo está el barrio y la casa. Buenísimas noticias. Estamos mucho más relajados porque fuimos a la casa más temprano, nos pasaron a buscar unos amigos y el daño no es para nada lo que nos habíamos imaginado. Gordo. De hecho, la casa la casa por dentro está intacta, solamente con un poco de olor a humedad. No alcanzó a entrar agua dentro de la casa, solamente el patio y el garage, que era lo que ya sabíamos, y dentro de la casa está seco, sí con mucho olor a humedad porque estaba cerrado y de todos modos la base, el contrapiso de la casa está mojado y al llenarse de agua el garage hace que haya olor a humedad en la casa que es insoportable. La humedad es como un poco cloaca, ¿o no? Bueno, yo cloaca no siento, pero bueno, vos sí. Y igual la casa está patas para arriba porque dejamos todos los muebles, la heladera arriba de unos cajones, toda la ropa arriba de las camas, las sillas arriba de las camas para que no se arruinen y bueno, está toda la casa patas para arriba, así que calculamos que en 2 días más podemos volver. Cuando volvimos le avisamos a la gente de acá que nos habían dicho que les pasemos el parte de lo que veíamos y bueno, se pusieron re contentas de que nos íbamos. No, mentira. Dijeron que nos preguntaron si necesitábamos ayuda para limpiar, que qué buenas noticias, que podíamos quedarnos acá cuanto necesitáramos, que calculemos más de lo que pensábamos que íbamos a tardar en limpiar, porque dice a veces uno calcula, no sé, 2 días y en realidad lleva 4, así que no se sientan apurados para irse, si acá están tranquilos y seguros, quédense el tiempo que sea necesario. Entonces, hoy es jueves, pensamos que mañana, que Aldo va a ir a la escuela, perdón, estaba comiendo, que Aldo va a ir a la escuela, a la mañana podemos ir a limpiar un poco y dormir acá igual, porque o sea, no es solo ordenar, sino hay que, por lo menos en el garaje habría que desinfectar por las dudas, con lavandina, todo, toda la superficie que estuvieron en contacto con el agua. Y después sí, bueno, ordenar y limpiar lo de adentro que quedó dado vuelta. Así que calculamos que el sábado, cuando Marcos salga del trabajo, ya nos vamos a volver a casita. Sí, ojalá hubiese sido así para todas las familias, así de buenas noticias. Así que ya estamos mucho más relajados. Ahora vienen unos amigos a vernos y vamos a dormir más tranquilos hoy, ¿no? Sí. Buen día, es el Cuarto día. cuarto día en el centro de evacuación y lo acabamos de dejar Aldo en la escuela, hoy volvió. Pasamos por la oficina a agradecer por el regalito de ayer, nos vinieron a saludar, a preguntar cómo estábamos.
Alita estaba muy contento cuando lo vieron los compañeritos. Se empezaron a acercar a abrazarlo, a saludarlo. Y cuando entró al aula todos empezaron, ¡aló, aló, aló! Así que estaba contento. Ahora estamos yendo a nuestra casa a empezar a limpiar lo más que podamos hasta que Marco se tenga que ir a trabajar y yo lo tengo que buscar alto en la escuela. Quizás mañana ya nos podemos volver. Yo creo que como mucho el domingo, hoy es viernes. Vamos a ir mostrando algunos de los destrozos que causó la tormenta, la inundación. Paredón de ladrillo caído. Ahí, otro cerco. Como pueden ver, es un hermoso día soleado. Esa es la casa del vecino. Se quedó sin cerco. Ahí se rompió la puerta del garage con la presión del agua. Y como es de esas automatizadas, no sube. Sube solo hasta la mitad. Al menos cuando nos fuimos llegaba hasta ahí el agua. Arriba de las rodillas de Marco. Pero por suerte, como está en desnivel el terreno y acá hay pasto, ahí, hasta que nos fuimos, llegaba hasta justo abajo del escalón de la plataforma. Esta sería la heladera, la acomodamos ayer, que la habíamos subido a un mueble. Todas las cosas que pudimos poner arriba del sillón, arriba de las camas. El garage es lo que más se inundó. ¡Ah, qué olor que hay! Y acá con las olas de los autos que pasaban, se inundaba la alfombra, que estaba un poco húmeda, pero por suerte, más que eso, no hay. Hay que desinfectar esto porque tiene un olor tan pero tan feo. A limpiar. Si han llegado hasta acá, aprovecho para agradecerles. A pesar de que dejé un montón de material afuera, va a quedar un video súper largo. Gracias por apoyarnos y acompañarnos. Lo bueno de hacer limpieza profunda y pasar un trapo con desinfectante hasta donde no tocó el agua es que se empieza a ir un poco el olor horrible que hay acá adentro. Y además el primer día que empezó a llover, desde el municipio nos dijeron que por favor tratemos de no usar agua. Entonces la cocina era un asco porque lo que habíamos usado para cocinar y comer estaba todo sucio. Miren, como para que no haya olor espantoso. Está todo eso, ese salitre acumulado en la humedad que está aflorando desde abajo. ¡Uy, cómo no está bien! Un olor a cloaca en las patas, Bifi. Esta señora, que no sabemos de quién es, pero últimamente pasa más tiempo con nosotros. Últimamente hace como 3-4 meses. ¿Verdad? Y el primer día de la inundación nos dejamos acá adentro y no nos dejamos salir. Bueno, nos da miedo que le pase algo. En cuanto salió el sol, que seguía todo inundado, se fue y no volvió. Y estaba preocupada y ahí apareció. Hola. Ya perdí la cuenta de qué día es, pero sé que es el último. Ahí está Alito jugando con los otros nenes y nenas que fueron evacuados. Yo estoy editando. Ahora en un rato supuestamente va a estar la jefa del municipio a la que le voy a poder hacer finalmente esas preguntas. Y cuando venga Marco del trabajo, ya nos vamos a casa a seguir limpiando y ya instalarnos. No logré, la pude entrevistar, es muy simpática. Lamentablemente
no tenía el micrófono, así que para ponerle a la cámara y que tenga un mejor audio, así que se escucha como se escucha. Encima había viento, pero bueno, lo voy a subtitular tanto en inglés como en español, como hago siempre para que se entienda lo que dice. So in Kennedy Park complex at the moment we have 46 families, but there are many more that have evacuated to family and friends. So the full amount of families that have had to evacuate we're not completely sure of yet, but that will kind of come out in the coming days. So it's interesting, it's actually been quite widespread, but we have had a number of people affected on the Napier slips, and then the flood damage has occurred mainly in Onekawa, Whiramai, Marewa and Maraenui, but we have had pockets of flooding in Taradale and Meani and some rural areas as well. I couldn't tell you actually, but there are many people working round the clock, particularly in the early days, and that's where we're at now, focused on making sure that people are okay first. That's our main priority, and coming in very quickly behind that is building assessments happening so that we can ensure that people can go back home as soon as they can. You're welcome. Realmente una genia. Hablé con ella mi duda respecto a si nos estábamos apurando. Me dijo que entiende que queramos volver a nuestra casa, que por más que estemos cómodos, obviamente no es lo mismo, pero que si podemos esperar mínimamente hasta que hayan hecho la evaluación de la propiedad. Le expliqué que el martes teníamos una reunión con los del asegurador y los dueños de la casa, que sería lo ideal, porque por más que no se haya inundado toda la casa por completo, como sí le pasó a otras familias, hay riesgos. Quizás se ha mojado toda la aislación y hay que cambiarla. Toda la humedad esa que empieza a brotar de abajo puede traer problemas respiratorios, que con Aldo ya los tenemos. Los dos tenemos que usar un inhalador todos los días. Entonces me dijo que esperemos. Le dije que me preocupaba a veces. Yo veía que nuestro caso, a comparación de otras familias, no era tan grave y que sentía que quizás estábamos ocupándole el lugar a alguien que lo necesitara mucho. Y me dijo que no me preocupe, que si llegan a un punto en el que están desbordados y no tienen a dónde ubicar a las familias, que me va a tocar la puerta y que va a haber de llegar a una solución, de poder conseguir que alguien finalmente de las autoridades vayan a hacer una evaluación de la propiedad. Pero me dijo que no me preocupe, que nos tratemos de quedar por nuestra seguridad. Ya le avisé a Marco que está en el trabajo, así que bueno, no nos mudamos. Lo que sí vamos a hacer hoy es ir a buscar más ropa y bueno, y comprar comida y eso, porque acá ya dejaron de ofrecer las comidas gratuitas.